Que Dios te bendiga. Es un gusto y es un placer poder saludarte y ya estar en contacto con nuestro tiempo con Dios. Damos gracias a Dios por este pasaje que vamos a estar leyendo y estudiando. La verdad es bien emotivo, emocionante y también pues nos reta a ser este tipo de personas que llevemos la palabra de Dios en donde quiera que estemos. Y no ser reprendidos por la incredulidad como fueron reprendidos los discípulos por no creer que Él había resucitado. Vamos a estar basándonos en Marcos capítulo 16 del 9 al 20 y pues yo le puse por título reprendidos por su incredulidad. La resurrección de Jesús no fue un suceso oculto. Fue la noticia que muchos no hubieran querido oír, hablando de aquellos que procuraron su muerte como los fariseos, los escribas, herodianos, Pilatos y esa grande multitud enardecida. Quien por temor, dice la palabra, mandaron sellar la tumba con una gran piedra por si acaso los discípulos se robaran el cuerpo de Jesús y dijeran, no, pues resucitó. No, pues yo puedo decir pues que el miedo no anda en burro, ¿no? Eso se aseguraron, dijeron, vamos a sellar bien la piedra para poder que estas personas no se roben el cuerpo del maestro. Pues de acuerdo a las escrituras, Jesús se les apareció a las personas en la siguiente orden. Primeramente dice que a María Magdalena, después a las otras mujeres, y luego a 2 de los discípulos camino a Emaús, y luego a Simón Pedro, y luego a los 10 discípulos sin Tomás, después a los 11 discípulos juntamente con Tomás, más tarde a 7 discípulos en la pesca milagrosa, luego aparece 500 personas según Corintios, capítulo 15, versículo 6, y dice la palabra, y finalmente se le apareció a Pablo. De esta forma, María Magdalena tuvo el gran privilegio de ser la primera persona a la cual Cristo, el Cristo resucitado, se le aparece. Es increíble considerar lo que aquí está pasando. En primer lugar, Jesús buscó a una mujer para ser la primera a la cual Él se le apareciera. En ese tiempo las mujeres eran menospreciadas y ningún rabino les daba la importancia que merecían como la imagen y la creación de Dios. Pero para nuestro Señor, ellas eran tan importantes como los hombres y decide así el Señor aparecérsele primeramente a una mujer. En segundo lugar, Él está escogiendo a una mujer para que sea la primera vocera de las buenas noticias y decir Cristo está vivo, Él no está muerto. Ningún rabino de su tiempo hubiese escogido, como dijimos, a una mujer que proclamara ese mensaje, pero Jesús no fue así. Aunque no le creyeron al principio, lo cierto es que aquel día María Magdalena se convierte en la primera predicadora, en la primera persona que vio por primera vez a Jesús después de la resurrección, así como que se convirtió también en la primera en dar testimonio de este grande suceso. Mira que encontré un versículo que realmente me impactó. Y será por eso que mi Señor Jesucristo, tomando el Salmo 68:11, toma a una mujer para dar las buenas nuevas. El Salmo 68:11 dice, el Señor daba palabra, versión Reina Valera 1960. El Señor daba palabra y había una grande multitud de las que llevaban las buenas nuevas. Otra versión dice que había un gran ejército de las que proclamaban las buenas nuevas. Está hablando de mujeres, de un gran ejército de mujeres atrevidas, apasionadas, que no se detenían para publicar las buenas nuevas. Sorprendentemente en las congregaciones hay más mujeres que hombres. Podríamos decir, como dice el Salmo 68, hay un gran ejército en cada congregación que reciben revelación de Dios, palabra de Dios para llevar el mensaje de las buenas noticias. El púlpito no tiene solamente que ser en la iglesia. Hay muchos púlpitos fuera de la iglesia en donde podemos predicar, fuera de un hospital, en tu escuela, arriba de un camión, donde quiera las personas necesitan escuchar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Además, el papel de la mujer en la difusión de la palabra de Dios puede ser una sorpresa para algunos, molesto para muchos otros, impensable para más de uno. Lo mismo le pasaba en el tiempo de Jesús. Así que las mujeres no destacaban ni en la religión ni en la sociedad, pero mi Señor Jesucristo tiene en grande estima a la mujer. Pues por medio de Cristo eso nos puede enseñar
que en Cristo nosotros tenemos la esperanza de alcanzar resurrección. Frente a un mundo que no sabe lo que sucederá después de la muerte, Jesús nos da la seguridad de que nuestros cuerpos serán resucitados. La esperanza cristiana de la resurrección no es la esperanza de ser almas flotando en el espacio. Es la esperanza de la resurrección de que estos cuerpos que ahora tenemos serán perfeccionados y glorificados. Es la esperanza de una vida mucho mejor de la que ahora vivimos, de que la muerte no será el final, sino solamente el principio a la vida eterna. Dato curioso, ya el Señor había mandado decir por medio de un ángel a los discípulos que no temieran, que Él iba adelante, que los miraría en Galilea. Más sin embargo, ahora María Magdalena lleva la buena nueva ante los discípulos y les da el testimonio de que la tumba está vacía y que Jesús se le aparece. ¿Y qué creen? Los discípulos no creyeron, sino que dudaron. Y aunque el relato de la incredulidad de los discípulos resulte difícil de entender, podemos ver el reflejo de nuestras propias limitaciones, de nuestras dudas y nuestras debilidades. Podemos ver nuestra propia incredulidad, porque muchas veces también a nosotros nos pasa lo que a ellos les pasó. Tenemos dificultades para creer que algo que parece imposible en nuestras vidas sea posible. Por ejemplo, ¿cuántas veces llega el diagnóstico, llega una enfermedad? ¿Y cuántas veces no creemos lo que Dios puede hacer en nosotros, teniendo las promesas y teniendo la palabra de Dios que es viva y es eficaz? ¿Cuántas veces dudamos y creemos que aquello que parece imposible puede hacerse posible? La resurrección de Cristo es la clave para comprender que todo es posible para Dios. Es el fundamento de nuestra fe y el pilar de nuestra esperanza de un futuro mejor. Y ahora vemos que Jesús se les aparece a 2 discípulos camino a Emaús. Dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y una vez que reconocieron que era Jesús por la manera en que Él partía el pan, en la manera en que Él habló, en la manera en que Él oró, dice, lo hicieron saber a los otros discípulos y ni aún así creyeron. Me llama mucho la atención porque dice, y ni aún así ellos creyeron. Los discípulos no recibieron el testimonio de las mujeres, pero también no recibieron el testimonio de estos 2 hombres. Realmente ellos eran incrédulos y como Tomás, ver para creer. Entonces, finalmente Jesús se les aparece a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y la dureza del corazón, porque no habían creído a lo que habían visto al resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Jesús les reprocha su incredulidad, la dureza de su corazón. Ellos pudieron haber hecho algo mejor. Ellos debieron haber creído como también debemos de creer nosotros. Hoy la gente duda, hoy la gente le cuesta trabajo creer que Jesucristo resucitó entre los muertos, pero la evidencia más fuerte y más grande, pues que la historia fue dividida en un antes y en un después de Cristo. Nadie puede negar eso. No dice que Buda en la historia diga antes de Buda, después de Buda, no. No dice antes de Confucio, después de Confucio. Tampoco dice antes de o después de. El personaje que usted quiera ponerle, cualquier personaje famoso. Jesucristo marcó la historia de la humanidad. Jesucristo cambió mi vida, con un antes, con un después. Nadie puede refutar mi testimonio, ni el testimonio de mi padre ni de mi familia. Cristo vivo, Cristo resucitó, y es por eso que ahora nosotros podemos tener una vida eterna con Cristo Jesús. Qué maravilloso pasaje. Yo te invito a que este día, así como María Magdalena, ya seas mujer, ya seas hombre, tenemos una grande responsabilidad, predicar las buenas nuevas, las nuevas de salvación. La gente está cansada de malas noticias, es tiempo de dar las buenas nuevas. Hoy yo te invito a que lo hagamos y le pidamos al Señor que nos lleve y que nos ponga en el lugar donde las personas necesitan escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendice.
Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.